La encarnación de nuestro Señor Jesucristo es una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe que los musulmanes no creen, rechazan y niegan rotundamente. Y una de las cosas por las cuales ellos niegan esta doctrina es porque ellos no conciben la idea de que Dios pueda ser a la vez trascendente y a la vez inmanente, ¿no? La doctrina islámica enseña de que Dios no puede tocar la creación porque si no se corrompe ese Dios falso que ellos promueven y enseñan a través de las falsas enseñanzas de Mohammed. En este video vamos a ver cómo un apologista cristiano en Inglaterra que se dedica constantemente a hacer apologética en contra del Islam y a favor del cristianismo, va a usar las propias enseñanzas islámicas para que podamos ver las incongruencias intelectuales y teológicas que hay dentro del Islam. A través de sus propias enseñanzas, este apologista va a demostrar cómo no hay ningún problema en la encarnación de Cristo usando las propias enseñanzas que el Corán y el Islam promueven acerca del falso Dios Alá. Veámoslo. Sí, otro ser humano que vino a esta tierra. Cagó. Sí, Comió. sí, Durmió. Sí, Dios. sí, Es lo que Dios es dentro de la carne. Sí, estás diciendo que está ahí dentro. sí. Eso es muy diferente a una barrera. Correcto, eso es una barrera. Quien esté ahí detrás, si pongo una valla grande, no podrá verme. Genial, déjame responder a eso. Es una barrera donde tomas a Dios y lo pones dentro de un jarrón. ¿Qué es lo que estás diciendo? Dos cosas diferentes. Entonces, déjame decir que son lo mismo. Él argumenta que son dos cosas diferentes. Déjame hacerte esta pregunta. Los musulmanes admitieron que el velo es creado y el Hadís afirma que la creación retiene la gloria de Dios. Eso es lo que dice el Hadís. Entonces, una cosa creada retiene la gloria de Dios. Sí. Eso es idéntico a lo que decimos sobre la carne de Cristo reteniendo la gloria de la divinidad de Cristo. No hay ninguna diferencia. Ambos fueron creados. Ambos retienen la gloria de Dios por voluntad de Dios. La tienen en sus propias fuentes. ¿Puedo decirte por qué es diferente? Continúa. Hay un solo Dios allá arriba, en el séptimo cielo. Sí, me estás diciendo que ese mismo Dios se dividió en dos. En realidad, no crees eso. ¿Crees que siempre hubo tres para empezar? ¿Me equivoco? Tienes razón en la última afirmación. Sí, entonces, ¿siempre crees que siempre hubo tres para empezar? No, siempre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre hubo. Sí, eso es lo que creemos. Entonces, en un momento dado, uno de ellos, amén, fue creado de nuevo. No, Entonces, lo que acabas de decir es que fue tratado. porque no escuchaste, musulmán. Entonces, lo que he dicho y es una pena que este hermano musulmán simplemente no escuche. Pero no es de extrañar porque, lamentablemente, eso es demasiado del equipo aquí en el parque. Tienen su propio guión y si dices algo fuera de su guión, lo repiten sin entender lo que se está diciendo. Muy bien, rápidamente solo quiero ponerte en contexto. Este hermano que está aquí es Bob. No, Bob es un apologista británico que siempre va a esta área en Londres que se llama Speaker Corner y es un lugar habilitado en Inglaterra para realizar este tipo de debates abiertamente al público. Es decir, aquí puedes venir y hablar y debatir de cualquier tópico, temas políticos, temas religiosos, filosóficos, de lo que tú desees discutir y hablar, lo puedes hacer aquí. Entonces, este es Bob, este es el apologista cristiano y aquí tenemos a este chico que es musulmán y está en una primera instancia, como les decía, ¿no? Negando, rechazando la doctrina de la encarnación porque para él es imposible. Y Bob, como hasta ahora ya demostró, hay un hadith que habla claramente que la creación, ¿no?, es un velo que impide que la gloria de Dios sea plenamente reflejada, ¿no? La creación, ¿no?, es un velo que guarda la gloria de Dios, ¿no?, creada, la gloria de Dios. Esto es según uno de sus propios comentarios. Pero bueno, continuamos escuchando y luego seguiremos. Dije y lo vuelvo a decir que la carne de Cristo fue creada como el velo en estos hadices. Así que el velo creado por Alá restringe la gloria de Alá. Algo creado restringe la gloria de Alá. Y creemos lo mismo sobre la carne de Cristo. Jesús. Espíritu Santo. Padre, los tres. Así que los tres juegan en uno. No hacen operaciones diferentes. Es todo lo mismo que hacen. No hacen nada diferente. Hacen lo mismo. En el Jesús estuvo en la tierra sin gloria. Sí, ¿qué pasó? Gloria, velada. ¿Qué pasó después? Gloria velada. Así que, gracias. Ahora bien, ¿tienes algún problema con la gloria velada? ¿Qué pasó cuando Jesús no estaba allí? Te pregunto, ¿tienes algún problema con que Cristo tenga su gloria velada? Sin ofender. No, sin ofender. Te lo estoy preguntando. Vale, sin ofender todavía. De lo que estabas hablando es solo algo que quieres discutir. Ese no es mi problema con el cristianismo en absoluto. Así que no tienes ningún problema con la idea de la gloria velada de Cristo. De nuevo, yo creo en la verdad. Sí. Responde a mi pregunta. Déjame terminar, hermano. Tienes que dejarme hablar.
hablar. ¿Me estás hablando de tu Dios? Deja que termine, hermano. Deja que hable. Sí, hermano. Continúa, grandullón. Creo en la verdad. Así que, sea lo que sea que me dé de la Biblia, voy a estar en desacuerdo. Amén. Vale, amén. De ahí vengo. Solo estamos teniendo una conversación sobre tus creencias. Todavía no has respondido a mi pregunta. ¿Qué es que? Mira. Vamos a intentarlo de nuevo. Mi pregunta para ti es sencilla. ¿Tienes algún problema con la idea de que la gloria divina estaba velada en la carne? Amén. Sí. ¿Habéis oído eso? Sí. Así que la gloria divina puede estar velada en la luz creada, pero la gloria divina no puede estar velada en la carne. Y esa es la hipocresía y la contradicción de los argumentos islámicos. Ahora explícame por qué son diferentes otra vez. Te lo explicaré. Una cerca es un velo. Un hijab es un velo. Un velo también. La luz también es útil, no puedes verla al otro lado. Eso es muy diferente a esa maleta en la que metes algo, un humano es autónomo. ¿Sabes a qué me refiero? Vamos, simplemente, permíteme responder. La analogía que usa al respecto es que, por desgracia, no entiendes el inglés que estás usando. Piénsalo. Damas y caballeros, ¿cuál es el sentido de un velo? Es ocultarte de la vista de alguien. Estamos diciendo que la carne funciona así. Amén. Ya sea que cubras a alguien detrás de una cortina o que lo cubras metiendo a alguien en una caja grande. La operación es la misma. Ahora, además, un segundo. No, déjame terminar. Lo que dice en Iva es que su velo es ligero y si él se quitara el velo, la gloria de su rostro quemaría todo en su creación. Eso significa que el velo oscurece la gloria del rostro de Alá hasta donde alcanza su visión. Entonces, lo que tenemos es la idea de la restricción de los atributos de Alá. Eso es lo que tienes, la restricción de los atributos de Alá. Pero cuando decimos como cristianos que los atributos de Dios están restringidos por la carne de Cristo, dicen que ese es el problema. Así que lo tienen en su libro, pero lo condenan en el nuestro. Creo que una de las formas en las que mejor podemos argumentar o hacer apologética en contra del Islam o de los musulmanes en sí mismos, ¿no? Y del Islam, es tratar de detectar la deshonestidad intelectual con la que ellos siempre juegan, ¿no? Y en este video volvemos a ver un ejemplo de ello. Es decir, para los musulmanes, ¿no? Es imposible que el Dios eterno, que el Dios infinito, que el Dios sublime, que el Dios trascendente pueda tomar forma humana y encarnarse. Ellos no lo pueden concebir, les dicen que es imposible, que eso no tiene ningún sentido. De hecho, este musulmán comienza ridiculizando la encarnación de la siguiente manera, hablando de que cómo puede Dios, ¿no? O de que cómo puede Jesucristo ser Dios, y lo ridiculiza diciendo que Jesucristo comió, Jesucristo fue al baño, Jesucristo defecó. O sea, utiliza, ¿no? Este tipo de falacia, ¿no? Para ridiculizar, reducir al absurdo, ¿no? Una doctrina con el propósito de que no tenga ninguna cabida o sentido poder pensar en ella, ¿no? Entonces, aquí el punto es que con este video quiero que pudiéramos nosotros volver a ver la deshonestidad intelectual con la que juegan los musulmanes, porque una de las cosas que ellos siempre hacen es exigen algo al cristianismo, demandan algo del cristianismo o rechazan algo del cristianismo que incluso ellos mismos nos pueden sustentar con sus propias doctrinas o, como es en este caso, no hay ningún problema en que sus doctrinas se aplique el principio, ¿no? El principio como tal en sus doctrinas, pero sí tienen un problema que se aplique en la escritura, que se aplique en la teología bíblica, que se aplique en la doctrina que tenemos, ¿no? Y en este caso, el apologista cristiano Bob dio en el clavo, descubrió que ellos creen que la creación puede ser el velo que cubre la gloria de su falso Dios Alá. Entonces, no hay ningún problema para ellos en que algo creado, ¿no? Algo que es hecho, algo que tiene principio, la creación, sea el velo que oculta la gloria de Dios. Pero si tienen un problema en que sea la carne humana, que sea la encarnación de Cristo cubriendo como un velo la gloria de Dios, ¿no? Entonces, aquí vemos esa deshonestidad en la que, lamentándolo mucho, constantemente ellos viven los musulmanes, ¿no? Entonces, lo primero que quiero resaltar de este video es eso, ¿no? Esta es la deshonestidad intelectual con la que los musulmanes constantemente viven. Por ejemplo, ¿no? También los musulmanes afirman de que no es posible que Alá entre en la creación, pero luego tú tienes doctrinas de ellos que afirman que el Corán es la palabra de Alá, es
parte de Alá, es de la esencia de Alá. Entonces el problema es este. El Corán está dentro de la creación. El Corán, que es supuestamente la palabra eterna de Alá, ha entrado en la creación y por lo tanto aquí hay un problema, ¿no? Una deshonestidad intelectual, hay una contradicción en tus propios argumentos. Es decir, tú me dices, no, Dios no puede entrar en la creación, ¿no? Porque Él es trascendente y Él no puede contaminarse con la creación. Es decir, para ellos la idea de la encarnación implica una corrupción por parte de Dios, pero no hay ningún problema en que ellos te digan, el Corán es la palabra eterna de Alá, es de la esencia de Alá, pertenece a la esencia divina de Alá, y no hay ningún problema para ellos en que entre en la creación este Corán, supuesta palabra de Alá. Que el Dios eterno haya decidido entrar en la creación es algo que nosotros vemos incluso desde el mismísimo principio, desde Génesis. En Génesis nosotros podemos ver cómo el Señor caminaba, ¿no?, en el jardín del Edén, en el huerto del Edén. Cómo el Señor tenía comunión y relación con los primeros creados, Adán y Eva. Y aquí es un serio problema para los musulmanes. ¿Por qué? Porque para los musulmanes la Torá y el Injil son libros que verdaderamente, según sus enseñanzas, Alá inspiró, provienen de Alá, son de Alá, y por lo tanto no puede ser posible que en la Taná, la Torá, la Taná y en el Injil se enseña un Dios que es personal, un Dios que entra en la creación, un Dios que camina en la creación desde el mismísimo Génesis, pero luego viene un falso profeta llamado Mohammed 700 años después de Cristo para enseñar otra cosa completamente distinta. De hecho, muchos teólogos, ¿no?, han llegado a desarrollar la teología bíblica, ¿no?, que es la manera en la que se desarrolla, ¿no?, en la historia de la creación, en la historia de Dios con la creación, cómo se va desarrollando, ¿no?, las doctrinas en la historia, en el momento en que Dios actúa, ¿no? Y la teología bíblica nos ayuda a entender la metanarrativa de lo que trata la Biblia, ¿no? Es decir, en este caso hay teólogos que han decidido pues usar una metanarrativa siguiente, y es, en el principio estaba Dios, estaba el hombre con Dios en su santa presencia en el huerto del Edén, ¿no? Y estaba allí la presencia de Dios con Adán y Eva y tenían comunión. Entonces, algunos teólogos han decidido, por ejemplo, no explicar que la teología bíblica consiste, por ejemplo, en lo siguiente, ¿no?, en que la Biblia nos muestra, nos narra cómo Dios hizo todo lo necesario para que el hombre pudiera nuevamente habitar, ¿no?, en su presencia. Cómo el hombre que él creó fue nuevamente restaurado a la presencia de Dios, ¿no? Y lo tenemos así. En Génesis vemos, ¿no?, que Dios tiene comunión perfecta con Adán y con Eva. En Génesis capítulo 1, 2 y 3, antes de la caída, vemos esto. Y luego, en el capítulo 3 ocurre la caída y Adán y Eva son sacados de la presencia y de la comunión con Dios. Y luego lo que vemos poco a poco en la narrativa de la Biblia, en el desarrollo de la revelación específica y especial de Dios a través de las Sagradas Escrituras, lo que vemos es como un Dios como nosotros que estábamos apartados de la gloria de Dios, separados de Él debido a la caída, debido a nuestro pecado, cómo esa relación poco a poco se va restaurando nuevamente, ¿no? Y entonces es allí en donde tenemos, ¿no?, que luego vemos poco a poco Dios comienza a revelarse de formas especiales a los patriarcas, ¿no? Y luego de allí vemos cómo el Señor comienza, ¿no?, a establecer un lugar específico en el Éxodo en el cual Él va a habitar de forma específica. Y vemos allí lo que se conoce como la Chequina, ¿no?, la presencia o la gloria de Dios en un lugar en específico. Y si vamos así, continuamos, Levítico también nos va revelando más, ¿no? Luego se hace el templo, y en el templo allí también tenemos el lugar santísimo en donde Dios también se manifiesta personalmente, su gloria es presenciada allí de forma especial, el Señor habita allí, y así vemos sucesivamente hasta que llegamos al tabernáculo perfecto que es Jesucristo de Nazaret, tal como así lo revela Juan capítulo 1, ¿no?, que y Jesucristo se tabernaculizó, ¿no? Eso es lo que dice allí, y el verbo se hizo carne, en Juan capítulo 1, versículo 18, si mal no recuerdo. Esa expresión allí es que la presencia de Dios volvió a morar en medio de nosotros. Mira, entonces lo tenemos en la zarza, en el jardín del Edén, a Dios con Adán y Eva. En la zarza ardiente, la gloria de Dios es velada por ese fuego que no se extinguía y no consumía
a la zarza. Luego tenemos al Señor revelándose de forma especial, ¿no? En el tabernáculo. Luego lo tenemos en el lugar santísimo, ¿no? En el templo. Y así sucesivamente vemos cómo no hay ningún problema, ¿no? En la revelación continua del Señor, un Dios personal, un Dios cercano, un Dios que guarda su santidad perfectamente, no pierde sus atributos, no se corrompe encarnándose aquí. Bueno, Mohamed afirma que él viene a continuar a hablar lo mismo, ¿no? Que lo que enseñaban los antiguos profetas, que supuestamente él dice de una forma mentirosa eran musulmanes, entonces, entonces no puede ser que de repente este hombre, que supuestamente se hace llamar profeta, ahora venga a contarnos la historia de un Dios completamente distinto. Un Dios que no es personal, un Dios que no es cercano, un Dios que no tiene la capacidad de comunicarse con su creación y entrar en su creación sin corromperse. Es algo completamente absurdo y eso es una de las miles de pruebas y evidencias que hay de que sin duda alguna Mohamed vino a predicar a otro Dios completamente distinto. Mohamed sin duda alguna vino a compartir, a enseñar una mentira, a proclamar una nueva religión, a enseñar una nueva creencia que no tiene nada que ver con la revelación que nosotros progresivamente tenemos del Dios vivo y verdadero, del Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios que es personal y un Dios que es trascendente e inmanente, que puede también entrar en su creación. La encarnación es fundamental en nuestra doctrina, es fundamental en nuestra fe y tiene todo el sentido de que Dios se haya encarnado y que se tuviera que haber encarnado. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis la Escritura afirma que la salvación es de Jehová. Solamente Dios es el que salva y puede salvar a los pecadores. Si Dios no se hubiese encarnado, si la segunda persona de la Trinidad no hubiese tomado forma humana en lo absoluto, no hubiera habido ninguna forma de que nuestros pecados hubiesen sido castigados, perdonados y redimidos completamente y con justo juicio. Dios es santo, bueno, misericordioso, amoroso, pero también es santo, es justo, aborrece el pecado y no puede tener por inocente a los que son culpables en lo absoluto. No puede dejar sin castigo el mal, no puede dejar sin castigar y dar su justa retribución a los que cometen iniquidad. El problema era que si Dios derramaba su ira sobre nosotros, entonces nosotros perecemos, porque merecemos su condenación, merecemos su castigo. Todos nosotros hemos pecado y la paga del pecado es la muerte. Para que se pudiera satisfacer plenamente la justicia de Dios y para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa redención, era necesario de que alguien muriera, recibiera el castigo y se pagara la deuda. Había una deuda de sangre, una deuda de muerte. Jesucristo voluntariamente, la segunda persona de la Trinidad, decidió tomar forma humana para que a través de su encarnación nos sustituyera a nosotros los pecadores en la cruz del Calvario y así nuestros pecados fuesen completamente castigados en su persona. Por lo tanto es Dios quien tomó forma humana y en la cruz del Calvario se entrega voluntariamente y allí vemos cómo perfectamente se completa la salvación de nosotros los pecadores. Aún más, la única forma en la que Dios pueda comprender y conocer de una forma personal quiénes somos nosotros y podamos nosotros identificarnos con Él se da a través de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna, nosotros podemos estar seguros de que Dios comprende. Tenemos un gran sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades y conoce nuestras debilidades porque se encarnó y tomó forma humana. Jesucristo sabe perfectamente, conoce perfectamente cuando estamos en dolor, conoce perfectamente cuando estamos en dificultades, conoce perfectamente cuando estamos, lo que significa habitar en este cuerpo débil, pero ojo, sin pecado, porque nuestro Señor Jesucristo fue guardado perfectamente por el Espíritu de Dios para que su humanidad no estuviera manchada por el pecado y la caída. Otra cosa que es importante mencionar acerca de la encarnación es que nosotros proclamamos que el Dios eterno se encarnó. No proclamamos ni enseñamos lo que dicen los musulmanes. Es decir, nosotros no creemos que que el hombre se hizo Dios, que un hombre se convirtió en Dios. Eso no tiene ningún sentido en lo absoluto, no se puede. Pero cuando nosotros decimos que Dios se encarnó es completamente distinto. Dios tiene toda la capacidad, todos los atributos, todo el conocimiento, toda la sapiencia, todo el poder para poder sin lugar a duda mantener su divinidad y tomar forma humana, velando su gloria, como vemos que el mismo Corán y las mismas sunas y hadíes enseñan acerca de cómo el falso Dios Alá, la creación es un velo de su gloria. Entonces,
Nosotros lo que enseñamos es que, sin duda alguna, el Dios eterno tomó forma humana y no que el hombre se convirtió en Dios, no que un hombre se hace Dios. No enseñamos en lo absoluto nada de eso. En conclusión, nosotros lo que enseñamos es que la segunda persona de la Trinidad, tomó forma humana. Tomó forma humana. Y eso es lo que nosotros conocemos como la unión hipostática. La unión hipostática es que Jesucristo, una sola persona, tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Y ambas naturalezas no se confunden, no se mezclan, no se interfieren la una a la otra, no se reducen la una a la otra, no desaparecen, no están mezcladas, sino que son dos naturalezas. Jesucristo es completamente hombre, completamente Dios, y ninguna de estas naturalezas se reducen, se contradicen la una a la otra en lo absoluto, en lo absoluto. Por ello, nosotros vemos en las Sagradas Escrituras a nuestro Señor Jesucristo no hablando de su naturaleza humana. Lo vemos a Él llorando, comiendo, lo vemos a Él también cansándose plenamente, vemos eso. Pero luego también lo vemos a Jesús haciendo solo lo que Dios puede hacer y proclamando hacia hacer lo que Dios puede hacer y solamente Él. Porque dos entes no pueden hacer lo mismo si no son y comparten la misma naturaleza, ¿no? Es decir, Jesucristo afirma que Él puede y hace solo lo que el Padre le ha enseñado a hacer, y todo lo que el Padre hace, Él lo hace igualmente. Por lo tanto, vemos estas también afirmaciones del Señor Jesucristo, como también en Apocalipsis, ¿no? Donde Él afirma ser el alfa, el omega, el principio y el fin, atributos que solamente son de la divinidad. Y esto es lo que nosotros tenemos como revelación, y está la conclusión a la que se ha llegado a través del estudio de la revelación de las Sagradas Escrituras. Dos naturalezas, humana y divina, que coexisten en una única persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin encarnación no hay salvación. Sin encarnación jamás podríamos conocer perfectamente a Dios. Sin encarnación nosotros no pudiéramos tener una comunión estrecha como la tenemos con nuestro Dios. Y por ende nosotros debemos proclamar que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo amado, se encarnó y tomó forma humana para servir. Bendito sea el nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros los pecadores. Espero que el video te haya gustado. Si ha sido así, te invito a que le des like, te suscribas al canal. Espero que me puedas dejar tu comentario y compártelo con aquellos que tú consideres que sea oportuno hacerlo. Hasta otra oportunidad.